Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra plática número 8 de Kabbalah en referencia a el árbol de la vida. Una disculpa por la semana pasada que pospusimos la plática del martes pasado, la recorrí al jueves, pero como les informé, la tuve que cancelar también. Pero bueno, daremos continuidad a lo que hemos ya venido hablando, y el día de hoy es la última plática en lo referente al árbol de la vida. Todo lo que hemos visto son conceptos un poquito más profundos respecto del árbol de la vida. Sin embargo, solo hemos visto algunas pinceladas de toda la operación de lo que es el árbol de la vida. El día de hoy vamos a dar un pequeño repasito de algunos conceptos, nada más para que puedan recordar de lo que vamos a estar hablando. Vamos a hablar de Atzilut. Voy a ponerlo nuevamente como ya lo habíamos visto, para que puedan recordar y cuando empiece ya a hablar de los conceptos se ubiquen nuevamente de lo que estamos hablando. Bien, habíamos hablado sobre lo que era un parsuf. Si recuerdan, un parsuf es todo un árbol de la vida que proviene de una de la sefirá del árbol de la vida original. Entonces decíamos que todo es un parsuf, que es el árbol completo. Aquí podemos inferir que entonces el parsuf de Keter pues es otro árbol de la vida. Por consecuencia estamos hablando de que Keter es el todo. De ahí proviene el todo. Y por tanto, comentamos en las pláticas pasadas, iniciamos hablando sobre lo que era Malhut, vimos lo que era Yesod, veíamos lo que fue Netzach, nos pasamos a Hod, después fuimos a Gesed, de Gesed a Geburah, de Geburah a Tiferet, y luego de ahí nos fuimos a lo que era Binah, Jokmah y obviamente Keter. Ahora vamos a recordar un poquito sobre lo que habíamos hablado en referente a que nosotros somos un fractal. Somos un fractal dentro de Yetzirah. Si recuerdan, aquí hablábamos de los cinco mundos: el mundo físico, el mundo emocional, el mundo mental y el mundo de Atzilut. Veíamos que Yetzirah es donde están las emociones, que es el mundo emocional, y veíamos que el fractal, que somos nosotros, como ya habíamos visto, también nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en la parte energética, tenemos todo un árbol de la vida, y por consecuencia este fractal va hacia el mundo emocional o el mundo de Yetzirah. Y como vemos, estamos abajo del mundo de Bria y estamos por encima del mundo de Asia. Y hablamos también sobre los 5 niveles del alma, que también están obviamente dentro del árbol de la vida, que ya lo habíamos comentado. Y decíamos que nosotros existimos al nivel del alma en Ruach. Y el mundo de Atzilut, el mundo de la emanación, está en el número 4 de lo que es el árbol de la vida. Entonces, para que veamos de dónde viene
todos los conceptos, de toda la luz que viene del nivel de Adam Kadmon hacia abajo, llegando al mundo de la emanación, que es Atzilut. Entonces, para que lo ubiquen bien en el árbol, lo recuerden, y más adelante vamos a estar hablando sobre de ello. Pues habíamos visto, vamos a ver los atributos desde otro punto de vista. Vamos a verlo ahora de arriba hacia abajo, como realmente es como opera el mecanismo en el mundo, en el árbol de la vida. En realidad, como ocurre, es de esta forma. Como lo ven ahí en el árbol, las flechas que indican desde Keter hacia abajo, a Jogma, a Binah, a Gesed, Geburah, Tiferet, hasta llegar a Malhut. Entonces esa es la forma como realmente va operando, como va bajando la luz, la energía de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros realizamos. Y se manifiesta en una cierta realidad que es una realidad correctora de la realidad anterior. Aparece toda junta en un principio. O sea, toda la posibilidad de precipitar y manifestar una cierta realidad, una idea, todo se da en un solo momento. O sea, llega completamente desde Keter y va bajando. Por ejemplo, cuando alguien se enamora y se imagina, ya sea te enamoras de una chica o de un chico, entonces cuando estás enamorado te imaginas completamente todo lo que puede ser en la relación de esta pareja, donde tú puedes observar a tu pareja ya donde tienes hijos, donde tienes una casa, imaginas que tienes un auto, imaginas que ya tienes un empleo, que estás laborando para proveer a tu familia y tener felicidad. Entonces todo lo que te imaginas es una vida perfecta, y ese es el todo. Ahí dice la Kabbalah, está ahí todo, allí ya existe. No es un pensamiento que pueda nada más ser imaginativo, sino que existe ya en el momento que lo estás conceptualizando. Esto lo puedes obtener si realmente te lo ganas. Por ejemplo, cuando Mozart o Beethoven escuchaban ellos escuchaban una sinfonía, o sea, cuando ellos componían, ellos en una fracción de segundo escuchaban una sinfonía completa, ¿sí? Y la empezaban a escribir, porque les bajaba ¿de dónde? De Keter hacia abajo, y entrando a lo que es Seirampín. Si recuerdan a Seirampín, las 6 sefirot de abajo, arriba de Malhut. Cuando ellos escuchaban eso, así literalmente lo escuchaban en su mente, todo bajaba de Atzilut, ellos lo estaban jalando y tenían esa capacidad de poder bajar toda una sinfonía completa. Entonces, todo lo que creamos realmente no es producto de nuestra creatividad, es producto de Atzilut. Todo, absolutamente todo, estuvo y estará en Atzilut.
y nosotros lo jalamos cuando estamos preparados en una condición espiritual, física, emocional, que estamos listos para poder conceptualizar eso y plasmarlo. Entonces, en una relación de pareja, como lo decíamos, pues tú te imaginas el todo, te imaginas, por ejemplo, que tienes un bebé, pero te empiezas a imaginar que el bebé va creciendo, que te pones a jugar ya con él, lo enseñas a patear la pelota, toda tu convivencia con tu hijo, y cómo empiezas a ver que tu hijo se va creciendo y mejorando para ser un gran futbolista, hasta que conceptualizas que tu hijo va a ser un campeón futbolista. Entonces, todo eso existe. Obviamente existe en el mundo de Keter hacia abajo. Y tú lo puedes realizar, todo ello lo puedes realizar si realmente lo trabajas y te lo ganas. Entonces, ¿cómo funcionan cada una de las sefirot? Vamos a ir viendo de arriba hacia abajo, como Keter, Jogma, Binah y Geset. Vamos a ver estas 4 sefirot, cómo opera. Ahora vamos a ver cómo está fragmentado el todo. Es como cómo viaja realmente esta interacción, y como lo comenté, de esta idea completa de todo, lo primero que aparece es un flash. Te aparece un flash, la idea completa aparece como un flash que viene del mundo de Atzilut y llega hacia Jogma, o sea, pasa por Keter, llega hacia Jogma, y esa sabiduría que llega para existir, hay gente que ha estado en Atzilut, es decir, y hay personas que han llegado a ese nivel de Atzilut donde pueden conceptualizar. Por ejemplo, hay quien dice, fui a un bosque y me encontré un árbol con tal característica que está ubicado en tal lugar dentro del bosque, y aunque yo nunca he ido al bosque y he visto ese árbol que me cuentan, ya existe, aunque yo no lo vea, porque ya está en esta metáfora, ya existe ese árbol que está con unas características en ese bosque, ahí existe, y me podrán contar que existe aunque no lo haya visto. Entonces, podríamos decir que aunque no entremos en contacto con ese concepto, si bien aquí no necesita, en el momento que entremos en contacto con Binah, entra en contacto, o sea, para que se empiece a manifestar esa sabiduría, tiene que entrar tanto el nivel de Jogma con Binah para que se empiece a manifestar. Todavía en ese nivel está nada más en el concepto, la idea, cualquier idea que sea un negocio, una empresa, una carrera para estudiar o una relación con una pareja. Y entonces, si bien el proceso creativo es un proceso de traducción, es como empieza a funcionar dentro de nuestro cerebro, llega primero al hemisferio izquierdo, pero todavía ahí no se puede manifestar completamente la idea.
porque nada más llega parte de el lado derecho de nuestro cerebro y necesitamos que llegue también a la parte izquierda del cerebro para que empiece a conceptualizarse la idea con un poco mayor de, de, de claridad. El proceso creativo es un proceso de traducción. Crear algo, crear algo es traducir el idioma de lo divino. O sea, llega de Atzilut hacia un idioma que viene de lo divino a este mundo de Atzilut, que es al mundo físico. De este mundo donde vivimos nosotros, donde estamos en la fisicalidad en este mundo. Por eso es complicado cuando intentamos forzar la creatividad. Es cierto que el deseo adquiere mayor cantidad de jokma, de esa sabiduría, y hace que sea más fácil que se pueda entender. Como decía, de Atzilut baja ese idioma divino y de lo divino lo bajamos al mundo de Atzilut, creando una gran idea. Permiso. Pero hay que verlo como si fuera un idioma. Estamos hablando del idioma de Atzilut. Cuando una persona se dedica a hacer cosas creativas, todo el tiempo donde sea que trabaje, como sea, ya sea barrer una calle, o sea, cualquier actividad que hagamos, podemos manifestar creatividad y hacerlo de una mejor forma. O sea, incluso barrer, hay personas que son creativas y buscan la manera de cómo tomar la escoba, cómo juntar la basura. Entonces tienen esa creatividad y debe existir esa creatividad para empezar a fortalecer el conocimiento que nos lleve hacia tener una idea concreta de lo que quiero realizar. Bien. Entonces ahí ya se conjuntaban, como veíamos, los dos hemisferios para generar un proceso creativo. Cuando estamos teniendo ideas creativas, pero no las llevamos a cabo y siempre estamos pensando y pensando y pensando en conceptos de la idea de lo que queremos hacer, pero no hemos manifestado hacia la fisicalidad eso que queremos hacer. Entonces, no estamos hablando todavía de plasmarlo físicamente. Esta idea no necesita de recursos, o sea, no necesita dinero, no necesita herramientas, porque es solo una idea que estamos empezando a crear. Pero también es importante que las ideas no se queden ahí, porque estamos siempre pensando, pero se quedan y no se empiezan a manifestar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy gastando la energía que me ayuda al proceso creativo. Si no lo llevo a cabo, esa creatividad que tengo se irá perdiendo. Y entonces va a ser mucho más complicado, más difícil empezar a manifestar la idea que tengo. Así es que más vale que si estás consumiendo de tu capacidad de tener pensamientos profundos, que no se haga un vicio, es decir, que tengas la capacidad de manifestarlo en este mundo. Porque de otra manera
pues si no lo manifestamos, voy a estar yendo al trabajo y entonces dedico mi creatividad, la dejo ahí pendiente y voy a trabajar al lugar donde no estoy a gusto, donde no estoy conforme, pero sigo yendo al trabajo porque requiero del dinero, porque requiero tener una posición laboral que me dé tranquilidad y estabilidad, entre comillas. Entonces, todas las veces que hacemos esto y que diario vamos al trabajo y no lo manifestamos, puede llegar un momento en que pues me despidan del trabajo, ¿verdad? Me den las gracias y entonces me quedo sin esa seguridad que creía tener de una estabilidad laboral, de una estabilidad económica y que eso me puede llevar entonces de una manera más forzada a aplicarme en el proceso creativo para poder manifestar los conceptos de la idea que yo he tenido para crear, sea un producto, sea un servicio. Entonces, sea porque no tiene nada que perder. Entonces ya dices, bueno, pues ya perdí mi trabajo y tengo el tiempo, pues es momento entonces de aplicarme a conceptualizar más de fondo esa idea que he tenido siempre para empezar a trabajar en ella. Y sea porque ya no tienes nada que perder, pues dices, ya no tengo trabajo, pues con empezar a trabajar en la idea que tengo, no tengo ya nada que perder. Entonces me empiezo a aplicar sobre esa idea y empiezo a concretar. Entonces aquí es que valga la pena lo que voy a hacer, sea porque no tiene nada, que no tengo nada, como decía, no tengo nada que perder y que es muy valioso, es muy valioso hacer feliz, tratando de ser feliz yo, tratando de ser felices a otros. Pero la clave de ser realmente feliz es tratar de ser feliz a todos, no a otros. Es muy diferente hacer en pro de la aprobación de otros que hacer para todos sin importar quién sea. Permiso. Entonces es mejor tratar de hacer felices a todos que a otros, que no es lo mismo. En este proceso de la iluminación que se da en Jogma y la idea se empieza a manifestar en Binah, entonces se genera el proceso de lo que es el proceso de activación de la creatividad y esto ya se empieza a dar en automático. Te pones a pensar y pensar y pensar y si lo puedes detener, o sea, si estamos piense y piense y piense y puedo parar ese pensamiento del concepto de lo que quiero hacer, entonces ese pensamiento no viene de Atzilut, o sea, viene de mí mismo, no viene de Atzilut. Y entonces aquí tenemos que, si ya tenemos esa idea y pienso y pienso y pienso y pienso y digo, ya la voy a hacer y no me puedo parar, entonces empieza a llegar a Binah y ahí se genera el proceso de activación creativo y obviamente se empieza a dar en automático. En el entendimiento de esta sabiduría es algo ya fáctico. El primer estadio de luz
una vez que baja de Binah, es el primer estadio emocional, que es el amor. O sea, el amor es el punto fundamental para empezar a generar, llevar hacia la realidad a esa idea que tengo. Entonces, el amor es muy importante. Todo lo que empiece a hacer, lo tengo que hacer con amor. Los dos lugares donde falla la gente es el miedo y a no ser capaces de manifestarlo correctamente, que tiene que ver cómo se van a reír de mí, qué van a pensar de mí, que si estoy loco. Entonces tengo miedo a que crean que lo que quiero hacer es una mala idea, que no va a funcionar. Entonces tengo miedo a decirlo y hacerlo. Y tengo que perder ese miedo para poderme activar y enfocarme hacia empezar a ejercer esa acción para esa idea que tengo. Ya sea, si hablamos empresarialmente, para un producto, si estoy pensando en hacer un producto o dar un servicio, entonces tengo que perder el miedo. No debe de haber miedo porque si no se frena y no puedo seguir adelante. Entonces mi proceso creativo tiene que seguir sin miedo en absoluto. Como decía el segundo, que es un deseo egoísta, o sea, porque estoy pensando nada más en mí, estoy pensando en qué dirán, cómo me verán, qué ridículo voy a hacer. Entonces eso es parte de mi ego. Entonces lo primero que decimos es cuánto dinero voy a ganar. Entonces ese es un grave error, estar pensando en que mi idea que tengo, cuánto dinero me va a dar a ganar. Porque en el momento que empiezo a pensar en cuánto dinero voy a ganar, ya la cagué, perdón. Entonces, esa primera vibración, en cuánto dinero voy a recibir, mejor tengo que seguir a la siguiente idea porque esa idea ya fracasó. Entonces nunca tengo que estar pensando en el beneficio que me va a dar la idea que tengo. ¿Ok? Entonces, esa idea ya está echada a perder. El proceso creativo me lleva a una siguiente situación. El proceso de pensamiento intelectual siempre tiene que descender primero hacia quien se va a beneficiar. No me refiero a mí. O sea, el concepto del producto, del servicio que quiero realizar, tengo que pensar a quiénes va a beneficiar. Y esa idea que tengo tiene que ser para dar y agregar valor al mundo. Entonces, lo peor que puede pasar es que te salga bien a la primera vez. Y no sepas que planteaste una semilla egoísta, con lo cual va a empezar a atraer egoísmo. ¿Y qué pasa cuando atraemos egoísmo a un producto, a una empresa, a una relación de pareja? El otro quiere más por menos. Y viceversa. Yo quiero dar menos por más. Entonces, cuando estoy pensando en un producto, de cómo le puedo hacer para que
en menos me dé más, el que me va a comprar el producto, el servicio, también va a estar pensando en cómo le puedo dar yo con menos. Entonces ambos empezamos a entrar en un círculo de egoísmo. Entonces tenemos que separar todo lo que sea la parte egoísta. Siempre tenemos que estar pensando en dar a todos. Entonces, la otra parte que busca el producto, si lo hago desde el concepto de dar lo mejor de mí, lo mejor de mi producto, el que lo va a recibir también lo va a pensar de esa manera. Entonces, el producto solo es un envase de la intención de su creador. Entonces, lo que yo busco es recibir, y el otro quiere comprar y quiere lo mismo que yo estoy ofreciendo, él quiere recibir también lo mismo que yo estoy ofreciendo. Podríamos decir que en referencia a Steve Jobs, permiso. Un ejemplo con Steve Jobs. Podríamos decir, o mucha gente ha dicho, que Steve Jobs era un tirano que trataba muy mal a sus trabajadores y que él tenía una idea muy clara de lo que quería dar, ofrecer al público, a la mayoría, aun y cuando pues su forma de ser, de interactuar con todos aquellos que le rodeaban, pues decían que era muy tirano. Pero podremos decir lo que querramos de Steve Jobs, pero fue un hombre fuera de serie en el sentido que él quería dar un mejor producto. Y ese producto que fácilmente lo reconocemos todos por la manzanita, es de su creación, de ese proceso creativo que él tenía, y que, por ejemplo, cuando yo voy a comprar una PC para la oficina, estoy buscando la computadora más barata, la que me dé el servicio que quiero, pero que sea a un menor precio. Pero si quiero comprar una computadora para mi persona, entonces empiezo a pensar, no, quiero la mejor, ¿sí? Aunque se sobrepase de las necesidades reales que yo tengo de una computadora. Entonces, cuando yo quiero comprar para la oficina, para que trabaje la gente, busco lo más barato. Pero para mí, busco lo mejor. Ese concepto lo tenemos la gran mayoría, ¿sí? Entonces, cuando busco esa computadora de la manzanita, estoy dispuesto a pagar más, o hasta quizás la que compré para la oficina da el mismo servicio que la Mac que yo me compré, y me costó 4 veces más que la otra. Con la otra le pensé mucho, le busqué, le rebusqué, pero con la Mac me fui directo, ya sea a internet, y la conseguí y pagué por ella, o fui a alguna tienda donde se venden estos productos. Entonces, esa es la incongruencia de pensar egoístamente. Y en lo referente a Steve Jobs, él siempre tenía el concepto de dar más de lo que los otros querían dar, y él nunca pensaba en cuánto dinero voy a ganar. O sea, él decía, eso va a ser la consecuencia, pero yo necesito dar lo que nadie da, con la mejor calidad, ¿sí? Con el mejor servicio. ¿Y qué buscó empezar a hacer él? Empezó a crear
modelos de computadoras donde dándole una mejor apariencia física, de mayor atracción, que las tiendas donde se vendían o se venden, cuando salía el producto, pues se llegaban a hacer colas para comprar, ¿sí? Y él empezó, pues, obviamente a gastar mucho dinero en todos esos accesorios que estaban fuera de lo propiamente lo que es la computadora. Entonces los socios inversionistas le decían, es que estás gastando mucho dinero en cosas que no son necesarias, como por instalar una tienda con muchos detallitos, hasta el papelito tiene que estar de esta forma, los mostradores con un excelente acabado, y se enojaban por eso con él. Y lo que Steve Jobs les decía, bueno, pues si no voy a dar el producto que yo quiero, pues que lo haga otro, que lo haga Bill Gates. Bien. Ahora viene Geburah. Vamos a ver cómo funciona Geburah. Entonces, Geburah es el deseo, es todo, absolutamente todo deseo. Ahí se manifiesta el deseo enorme que todos debemos tener. Un deseo, pero en grande. Siempre tenemos que estar tratando de pensar en grande, no en pequeño. Y este deseo es lo que decía, es como un superpoder. El verdadero poder de la acción viene de Geburah. Es el deseo que te lleva al arrojo total. Es el máximo del egoísmo. O sea, ahí llega el egoísmo también a todo lo que da. Porque ahí está la columna izquierda. Hemos hablado de la columna izquierda es el de recibir, ¿sí? Si recuerdan, hablábamos columna derecha, columna central, columna izquierda. La columna derecha, la del dar, y la columna izquierda, la del recibir. Entonces, Geburah está columna izquierda, que es el deseo absoluto de recibir. Pero eso se convierte después porque pensaste en los demás, que es columna izquierda. Si logras manifestar una gran cantidad de lo que puedo dar al mundo, y es necesario porque sin Geburah no va a haber verdadero poder. ¿Cómo? Nunca restringiendo el deseo. Nunca. Lo que tengo que hacer es aumentar el dar. Entonces tengo que buscar un equilibrio en el dar y en el recibir, porque tengo que buscar un equilibrio entre Geburah y Hesed, que Hesed es el deseo de dar, Geburah el deseo de recibir. Entonces empiezo a buscar un equilibrio entre ambos, pero nunca, nunca bajando el deseo. Y luego viene Tiferet. Entonces, nunca hay que restringir el deseo. Y hay que incrementar el deseo de dar. O sea, tenemos, en lugar de restringir el deseo, lo equilibro con el dar y aumento el dar para equilibrar con el deseo grande de recibir. Busco ese equilibrio. Entonces tiene que haber un balance entre las dos sefirot. Geburah y Hesed Geburah y Hesed
Si se te ocurre recibir mucho, o sea, tener Geburah, entonces la estrategia es balancearlo con Gesed, que es la de dar. Bien, ahora vamos a ver lo que es Tiferet. Tiferet es una de las emociones que puede lograr balancear a las dos, es decir, a Geburah y a Gesed. Entonces, como le decíamos, hay que balancearlo ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a balancear? Con lo que representa Tiferet. Tiferet representa la belleza y es una de las emociones que puede lograr ese balance. Entonces, Geburah y Gesed, si te ocurre recibir mucho, lo que decíamos era aplicar ese balance. Entonces, Tiferet corresponde a la emoción de la belleza. La única manera de lograr la misma proporción de lo que va a dar con lo que va a recibir es incrementando belleza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo equilibrarlos? Poniendo belleza a esa idea, a ese producto, a ese servicio. Entonces, Tiferet funciona, pero lo mismo en un producto que en una relación de pareja, es lo que venía diciendo. O por ejemplo, en los alimentos, si hablamos en un ejemplo de dos platos de el mismo alimento, pero a uno le apliqué amor y le puse emoción de tal manera que uno de los platos, al ponerle belleza, o sea, darle una vista mejor que el otro plato, aunque el producto sea el mismo, lo más seguro es que nos vamos a inclinar por aquel plato que lo vemos más hermoso, más bello. Y entonces ahí le estamos agregando el valor de la belleza a nuestro producto, y obviamente eso ya en lo económico se va a reflejar en que puedo vender más de ese producto o de ese servicio. Perdón. Ahora estoy tomando mucha agua, me tomé un medicamento que me está resecando mucho la garganta, la boca. Perdón. Entonces, esto funciona para todo. Lo que decía, lo mismo para un producto, para un servicio, para una relación de pareja. Entonces, ahí tengo que incrementar belleza a mi producto. En el caso de esta chica, pues la están poniendo más guapa, más atractiva. Y obviamente esto le vamos a poner mayor energía para que nuestro producto tenga más vistosidad y que nos lleve a que sea más atractivo. Normalmente cuando esta energía, si no la utilizamos la energía, ¿qué va a suceder? Si la energía que guardamos me afecta, entonces la energía nunca se debe de guardar. Hay que aplicarse en utilizar el 100% de la energía para que mi producto vaya creciendo en belleza, en forma, y entonces eso al hacerlo cíclico me va a llevar a una energía renovada. Bien, vamos a ver cómo viene Netzach. Netzach que está en columna derecha es
es la victoria, quiere decir la victoria, pero la parte emocional que representa a Netzach es la perseverancia. La mayoría de las personas confunde perseverancia con tosudez. Perseverar es imponerse ante otros. La realidad metafísica de perseverancia de Netzach es perseverar en el apoyo de la columna derecha, o sea, la columna del dar. Entonces, tengo que ser muy persistente en dar. Y Netzach y Hod son los soportes del árbol. Entonces, Netzach y Hod son los que soportan a todo el árbol. Y esto me lleva a... Perdón, aquí lo manifiesto como se ve en esta figura que interpongo en Netzach y Hod, son las piernas que sostienen al árbol. Entonces, si ven en el cuerpo, las sefirot intermedias representan nuestro cuerpo, ¿sí? Y Netzach y Hod son lo que vienen soportando a nuestro cuerpo. Entonces son el soporte del árbol. Entonces, perseverar en lo que quiero dar, ¿sí? Tengo que buscar dar más, pero obviamente buscando el equilibrio. Entonces, querías dar. Entonces, cuando vamos en el proceso de ir manifestando poco a poco la idea de lo que quiero dar, pues a veces se me olvida lo que quería dar y entonces empiezo a vacilar y a confundirme con lo que quería dar. Entonces tengo que tener muy claro lo que quiero dar, aplicando la belleza y teniendo el equilibrio en ello. Entonces cuando te concentras y perseveras en la idea original, siempre tienes que estar pensando en el dar. Entonces, yo soy perseverante con mi idea, que mi idea me lleva a Jogma, que es ahí donde proviene la idea, y esta idea la empiezo a llevar hacia misericordia para que empiece a tener un equilibrio en el dar. Y de esta manera voy a empezar a generar atracción de un beneficio económico de ese producto. Bien, entonces el único trabajo que tienes que hacer para que algo ocurra o se manifieste físicamente es en este mundo, o sea, en Malhut. Y es concentrarte y perseverar en qué es lo que la idea original, o sea, lo que se da en Jogma, tiene para dar, que está en Gesed. Entonces, si observan, solo la columna derecha es la columna del dar y la izquierda es la de recibir. Un gran maestro cabalista decía que cuando haces eso de equilibrar en el dar y en el recibir e incrementas la belleza y perseverando para dar más, entonces cuando haces eso te conviertes en un imán para que se atraigan todos los medios que vas a requerir. Es decir, si tú estás pensando en crear un producto, pero ese producto consta de una materia prima
que aún no existe. Entonces, el mundo de Atzilut se va a encargar de que otra persona en otro lugar tenga también esa idea de generar y de crear un nuevo producto que será tu materia prima para realizar el producto que tú quieres hacer. Entonces empieza a funcionar todo un mecanismo en el universo para que tu idea se empiece a concretar. Y siempre enfocándote en el concepto de dar completamente para todos, no para algunos cuantos o para nada más para cuánto dinero voy a recibir. Bien. ¿Cómo funciona HOT? HOT es quiere decir esplendor, y la emoción que lo identifica más es la humildad. Entonces, HOT representa la humildad, y es donde tenemos que empezar a aplicar la humildad de lo que estoy haciendo, de la creación de este producto o de este servicio. No me tengo que olvidar de que tengo que ser humilde, porque Hot viene de la palabra hebrea odajá, que quiere decir suprimir o aplastar. Entonces, de lo que se trata es de aplastar el ego. Si sabes que realmente tienes un propósito espiritual, cuando no hay ego de por medio, aquí es donde te tienes que preguntar que lo que imaginaste, todo eso que imaginaste, toda esa idea que creaste, las personas lo quieren, o soy yo tratando de imponerme con mis ideas sobre los demás. Entonces tengo que buscar que no tengo que imponer a que yo quiero dar esto y eso es lo que quiero dar, y empiezo a ser egoísta. Entonces es donde tengo que reaccionar y empezar a aplicar lo que es la humildad. Entonces el ego lo tengo que aplastar. Bien. Entonces llega un momento donde la idea pues va creciendo lo suficiente para que se empiece a desprender la idea de esta idea se empieza a desprender de Binah. O sea, Binah, ¿qué es Binah? En esta idea es la madre. Y la madre que representa es la que amamanta la idea. Entonces, Binah es la que me da la fuerza para seguir que mi idea siga prevaleciendo y ser más persistente, pero con humildad, ¿sí? Y entonces, cuando yo creía que era fácil mi idea, pues empiezo a pensar o sentir, híjole, esto es una carga enorme de lo que estoy haciendo, que creí que era más fácil hacerla. Y debo reconocer que es mucho trabajo, pero que estoy dispuesto a seguir trabajando para que mi proyecto siga adelante. Porque lo que ocurre metafísicamente es que la luz de la idea, una vez que pasa por Binah, que es la figura de la madre, entonces, como decía, empieza a amamantar la idea y es lo que le da de comer a la idea. Y ya cuando la idea creció lo suficiente para destetarse de la madre, lo que ocurre, Jod, es
mente trata ya de manifestarse. Pero como decía, pues es cuando me llega el concepto de que he hecho mucho trabajo, me siento cansado, es imposible hacerlo. Entonces, lo que tengo que hacer es decir, la vida es aquí y ahora, y no puedo retractarme de dejar a un lado mi idea y tengo que seguir adelante aunque me sienta que no puedo más, porque ahorita cuando me siento desfallecer es el mejor momento. Entonces hay dos situaciones específicas en HOT donde me empieza a llegar el cansancio, eh, el concepto de que es mucho que trabajar, es ahí cuando es tu mejor momento. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que verificar que quieres dar lo mismo que estabas originalmente pensando en dar. Si dejas para después, ¿qué quieres recibir? Te va a pasar esto, ¿verdad? Te vas a empezar a sentir cansado, que ya no puedes, que ya es prácticamente imposible. Entonces, no te rindas. Ahí cuando piensas que ya la idea pues es mucho trabajo, ahí es cuando no te debes de rendir, ¿sí? Y entonces ahí tienes que frenarte y tienes que tener bien clara la idea de qué es lo que quieres hacer, y los demás no fueron parte del proceso original de ver la idea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si los demás no son parte del proceso de la idea que tú tuviste para generar este producto o servicio, la idea te llegó a ti, no a otras personas. Entonces, si involucras a otras personas en el proyecto, terminarás con algo totalmente diferente a la idea original que tenías. Entonces ahí tienes que frenar la luz de HOT por una razón simple. HOT tiene el propósito de generar vacío, y es donde la mayoría renunciamos, ¿sí? Entonces HOT genera el vacío, y como decía, ya es mucho. Entonces tengo que hacer un alto, reflexionar en la idea que estoy haciendo, y tengo que aplicarme cuando HOT me dice que es imposible. Y cuando digo que es imposible o me siento cansado, eso es buena señal. Y descubres que sí hay mercado para tu producto. Descubres que el mercado es tu motivación para hacerlo posible. Entonces, puedo embellecer más y puedo seguir abriendo, puedo seguir trabajando para aplicarme. Entonces, cuando, cuando puedo embellecer más en lo que yo hago, por ejemplo, eh, ya tengo 25 años de casado, yo tengo más, pero un ejemplo, si tengo 25 años de casado, pues tengo que ponerle esa belleza, esa humildad, para que siga prevaleciendo esa energía, aún y a pesar de que ya tenga mucho tiempo casado, y aplicarme de, por ejemplo, de seguirle abriendo a mi esposa la puerta después de 25 años, como cuando éramos novios. Entonces, si yo me aplico en mi relación para, para ponerle belleza, y no por el hecho de decir, pues ya son 25 años, ya la conozco, ya me conoce, no tengo que quedar bien. No, tengo que aplicarme para ser cortés con mi esposa siempre, o con mi pareja. ¿Ok?
Entonces, después de Hot viene Yesod. En Yesod, ¿cómo funciona Yesod? Yesod quiere decir fundamento, la fundación, pero la emoción que más lo representa es la conectividad. Por ejemplo, la emoción que denota esta conectividad, en ejemplo de, por ejemplo, en una botella de vino, cuando queremos sacar el corcho con un sacacorcho, eh, la distancia que recorre el corcho, o sea, en la punta de la botella, cuando ejercemos esa presión hacia afuera, el corcho de la botella, al momento de querer salir, empieza a generar vacío porque no hay aire. Entonces, ese vacío hace que tenga que aplicar más fuerza para poder sacarlo, ¿sí? Entonces, yo creo que todos vamos a ver toda una botella de vino que tenga un corcho. Entonces, tenemos que jalar más fuerte para que pueda salir el corcho. Entonces, justo en el momento que se libera el corcho, que solo ocurre al final del corcho, o sea, a la última partecita del corcho insertado en la botella, ¿sí? Ahí es cuando sale de la botella a la fuerza que estaba yo aplicando. Entonces, eso produce un rebote, ¿sí? Cuando jalo, hay un rebote. Ese momento donde ocurre, el propósito de Yesod es generar un rebote similar. Por eso, Yesod está conectado con tres partes principales: la sexualidad, el dinero y el conocimiento. Y son las tres que producen mayor deseo en todas las personas. Todos caemos por ahí. Entonces, Yesod es el que produce el deseo de la sexualidad. Entonces, por eso Yesod, la energía de Yesod está físicamente ubicado en las partes sexuales del hombre y la mujer, ¿sí? Entonces, ahí es donde produce mayor deseo. Entonces, cuando le dices a una chica que no me quiere poner atención, ¿de dónde viene? Yo me tengo que aplicar para generar un deseo. ¿De dónde viene ese deseo carnal? Donde dices, vale la pena probar un poco más. Entonces, ahí, hablando de una persona del sexo opuesto, ese deseo se incrementa, así como cuando sacamos el corcho, y eso hace que haya mayor deseo carnal, donde dices, vale la pena probar un poco más, porque a lo mejor cuando le dé un beso voy a saber si es o no es la persona que yo quiero, o que es la que mejor me puedo relacionar con ella. Y después de todo lo que hiciste de cada sefirot, o sea, de todas las sefirot de arriba, eh, no terminas tu carrera, de la cual te falta poco, aún más en esa carrera por lograrlo. Por ejemplo, que estás tomando un curso y es de 4 semestres, pues vas terminando el segundo y dices, no, pues todavía me faltan 2, entonces me tengo que aplicar y hacer ese esfuerzo
adicional para que salga el corcho. Entonces, el propósito que tienes es ofrecer una recompensa. Es donde la emoción termina y empieza a convertirse en sentimiento. Ya no es emoción, ya es un sentimiento. Entonces, cuando entra Yesod, ¿sí? Entonces, aquí lo que veamos es, a esto le aplico el deseo, entonces tengo una recompensa. Cuando entra Yesod en juego todo Seiranpin, o sea, Seiranpin son las 6 sefirot que están enmarcadas. Entonces, ya todo el conjunto de las sefirot de Seiranpin está completo. Entonces empieza a vibrar y esa vibración se siente en el cuerpo. Sientes que el dinero, el amor está viniendo. Entonces empieza a tomas del intelecto de cómo llega la idea. Y esa idea que tomas en Yesod se impulsa hacia arriba de tal manera que cuando llega esa idea que se impulsa, es para verificar que lo que estoy haciendo voy en lo correcto, ¿sí? Entonces tengo que ir a verificar hacia arriba y luego bajar otra vez por cada una de las sefirot con el propósito de verificar que lo que estoy haciendo voy por el proceso correcto. Y este sistema de verificación entre la acción y el pensamiento, si no hay coherencia, esto que estás por hacer, no hay conectividad, ¿sí? Entonces, no te puedes conectar eso que pensaste con el mundo físico, con lo cual es equivalente al fracaso. Entonces, la emoción es un sistema de verificación entre la acción y el pensamiento. Entonces, la coherencia es igual a conectividad. Y aquí la idea es que Yesod es donde dices, hay mercado para mi producto. Ahí es donde te llega realmente la pregunta. Ok, entonces ahí es donde puedes llegarte el fracaso. Cuando revisas y dices, ya fracasé porque no hice bien el proceso, entonces tengo que buscar la coherencia con conectividad, ¿sí? Y verificar que mi pensamiento y me lleve a una acción que vaya por el camino correcto. Bien, y por último, ¿cómo funciona Malhut? Malhut en Malhut, que es el reino, ahí ya es la acción consumada. Ahí podrás comer cosas malas y el cuerpo siempre te acompaña, te lo va a manifestar, porque la esencia misma del cuerpo es el egoísmo. Si se te ocurre una idea egoísta, no tienes éxito en el largo plazo. Puedes tener éxito por la coherencia entre el pensamiento, la emoción y la acción, pero el resultado es una consecuencia adversa. Si logras hacerlo desde un lugar virtuoso, porque el virtuosismo pasa por la emoción y no te arruine tu proyecto. Entonces lo primero que tienes que hacer es no contárselo a nadie. Un ejemplo, la semilla de un árbol. La semilla, para que la semilla, si yo la pongo en una mesa,
la semilla no va a germinar. ¿Qué tengo que hacer? Buscar tierra fértil, escarbar, ponerla en el agujero y tapar la tierra. Entonces las ideas son igual. Cuando tengo la idea, la semilla de la idea la tengo que ocultar. No tengo que compartirla con nadie más. ¿Me explico? Y entonces ahí está la idea oculta, pero sin embargo, en el ejemplo de la semilla de un árbol, por dentro la semilla está en su proceso de germinación, ¿sí? Y ya habrá el momento en que brote y empiece a salir a la luz la idea del producto o del servicio que tú quieres realizar. Entonces es por eso que las ideas que tenemos nunca debemos compartirlas con nadie. Si te gusta una chica mucho, no lo compartas con nadie porque habrá algún otro que se va a fijar en ella y te la va a ganar. Entonces, tienes que aplicar el intelecto para que, para que la emoción no te arruine tu proyecto. Ok. Y porque los proyectos, pues generalmente si tú lo comentas, la gente va a querer a saber más sobre tu proyecto y al querer preguntarte sobre tu proyecto, la naturaleza del ser humano es te lo voy a sabotear o te la voy a piratear, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante la confidencialidad. Después podrás involucrar a otras personas, pero solo en ciertos aspectos. Nada más que eso es crucial. O sea, si tienes que preguntarle a alguien específico, por ejemplo, de la chica que decíamos, le preguntas a un amigo de ella o, oye, ¿tienes el teléfono de ella? ¿Me lo puedes dar? ¿Pero para qué lo quieres? Tú dame el teléfono, dame el número telefónico. ¿Pero para qué quieres hablarle? Yo sé lo que estoy haciendo. Solo dame el número telefónico, ¿sí? Entonces, esos aspectos nada más deben de quedar para ti. Entonces, todos los intelectos de Gesed y Geburah, que son las primeras emociones, o sea, arriba, en Seiranpin, ahí donde se empieza a dar en Gesed y luego en Geburah, las primeras emociones son las primeras emociones que son el deseo de dar y el deseo de recibir. Todo está diseñado para que Tiferet aquí lo que decíamos, en esta conjunción entre Geburah y Gesed que me lleva a Tiferet. Entonces, ¿quién es Tiferet? Tiferet soy yo. Yo soy Tiferet. Cuando hablo de mí, si observan, cuando estoy hablando, hablo de mí, me toco el pecho, donde está Tiferet. O sea, físicamente en esta parte está Tiferet. Yo soy Tiferet. Entonces, nosotros somos el centro de la emoción. Lo siento en el pecho, ¿sí? Si me enamoro, lo siento en el pecho, ¿sí? Si deseo algo, lo siento en el pecho, ¿sí? Si dices estoy enamorado, me toco el pecho, ¿sí? Y aparte, pues se te ve en la cara, ¿verdad? Las reacciones a veces son hasta un poco tontas o un poquito para reírnos. Entonces, la idea es que todo funcione en términos de Tiferet. En la realidad, así es como se ve el funcionamiento del árbol. El árbol se para, el árbol se para, pero el árbol se para en
en Netzach y en Hod. Entonces Netzach y Hod son las piernas del árbol que está en nuestro cuerpo. Entonces, y en Malhut en realidad no estaba debajo de Yesod, perdón, Malhut no está realmente debajo de Yesod, sino que Yesod está detrás Malhut está detrás de Yesod, y cuando está detrás de Yesod se le conoce con el nombre de Ajorain. Ajorain quiere decir que está de espalda. Entonces, cuando está de espalda, generar este proceso de precipitación de los intelectos de lo superior, esta precipitación desde arriba hasta abajo hace que Malhut, que es femenina, le guste Yesod, y que Yesod es masculino. Entonces, cuando Malhut, que es femenino, y ve a Yesod y que está de espaldas a él y se voltea para verlo, entonces empieza a brillar la emoción. ¿Y qué sucede? Que entonces Malhut se va de frente, se pone de frente a Yesod, y al ponerse de frente a Yesod es el concepto de Panim. O sea, Panim es cara a cara. Entonces estoy viendo la emoción juntándolo con con la acción. Entonces ya tener la acción con emoción cara a cara, donde la acción puede brillar. Y por otra parte están los brazos y entonces la precipitación de estas 5 sefirot de arriba, ¿sí?, las superiores, para que se transfieran a las 5 inferiores de abajo. Entonces, para que se transfieran a las 5 de abajo, tiene que ser a través de un cuello de botella que es Yesod, ¿sí? Entonces todo se va filtrando. Yesod se fijan, es un cuello de botella donde todo se junta ahí, tiene que pasar por ahí para que se filtre y llegue a Malhut. Entonces, el lugar de la verdadera emoción, que es la aceleración de todo ese fluido, perdón, de todos esos fluidos, que va disminuyendo el caudal, pero aumenta la presión. Es como una manguera de agua. El agua está saliendo constantemente. Si yo aplico presión sobre la punta de la manguera, el fluido va a disminuir el caudal, pero aumenta la presión. O sea, el agua sale más disparada hacia adelante, porque estoy aplicando presión al fluido. Entonces el caudal se disminuye, sale menos agua, pero hay más presión. Entonces esa presión produce vibración, resonancia. En realidad ese es el paso de la energía de Yesod. Para la mayoría de las personas es el paso hacia la muerte, y no me refiero a la muerte física, sino la muerte de una relación, la muerte de un proyecto, la muerte de un negocio, ¿sí? ¿Por qué tiene que estar pasa eso? Porque hay un cuello de botella que se da arriba, porque el único cuello de botella que debe existir es en Yesod abajo, pero entonces arriba se presenta la Sefirot de Dat, que es otro cuello de botella. Entonces no permite pasar todas esas emociones que en realidad está bloqueando Da'at. Entonces, Da'at
tiene 50% del mal y 50% del bien. Si recordábamos en una de las pláticas que hablamos que Dhat no forma parte del árbol como una sefirot, sino que está ahí y que si no conecta a las tres sefirot de arriba, entonces nada más se trabaja en la sefirot de abajo y eso nos lleva al árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya lo habíamos explicado con anterioridad. Entonces, cuando hay ese bloqueo, eh, 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 a, a, falta de la presencia de la emoción por ese cuello de botella que hace edad, donde todo se atora ahí, no logra pasar. Entonces, en realidad está hecho, este hecho también tiene 10 sefirot adentro. O sea, ahí hay, en Da'at hay 10 sefirot adentro, que 5 están del lado izquierdo y 5 están del lado derecho. Y entonces, como según lo interprete la persona, lo puedo interpretar como que está mal o puedo interpretarlo como que está bien. Entonces, si lo tengo enfrente e interpreto como bueno o malo, hace que la luz descienda, sea con atributos de juicio, o sea, de la columna izquierda, o si es con misericordia, con la columna derecha, que es bueno. Y según como lo interprete yo, es como la forma como va a ir bajando. Si es malo, va a seguir bajando. Y si es bueno, pues va a bajar. Entonces, sea con los atributos de juicio o sea con lo que va a permear hasta llegar a Jod, ¿sí? O con atributos de Gesed y se recibe eso y de que está bien o mal. Ahí, si piensas que las cosas están bien, igual no va a funcionar, porque tú vas a necesitar estados de Geburah, de deseo y también de Gesed. O sea, necesitas de ambas columnas. O sea, tienes que centrarlo para que vaya bajando por cada una de las sefirot y hacerlo perfecto. Determina qué van a recibir. Dirás, está bien, si está mal. Y digo, es bueno, en consecuencia me relajo. Entonces, cuando yo digo que está bueno, que estoy bien y me relajo, en ese momento no hago nada y entonces me pongo en un área de confort. Entonces, ¿qué hago? Y por otro lado, si se presenta como malo, entonces ¿qué hago? Me empiezo a defender y entonces todo intelecto va al centro de la emoción. Conociendo esto y sale a buscarlo, pues necesitamos actuar. Bien, hasta aquí en este proceso un poco enredado de cómo realmente funciona la luz que va bajando desde Keter hasta Malhut, ¿sí? Lo importante de todo esto es tenemos que llegar a la acción. Mientras nuestra idea no la llevemos a la acción, no tendremos resultados positivos. Gracias, espero no haberlos enredado más. Un poco de lo que es el árbol de la vida. Hemos visto las partes más sencillas, sin profundizar mucho en ellos. Las Sefirot tienen muchísimas más funciones. Yo solo les expliqué un poquito parte de lo que son ellas. Pero somos nosotros en este cuerpo que tenemos el árbol de la vida.
Les agradezco mucho su atención, un placer estar con ustedes y la próxima semana manejaremos ya un tema nuevo. Por fin entraremos en el tema del Gilgul Neshamot. Gilgul Neshamot son las ruedas del alma, que habla sobre la reencarnación. Desde el punto de vista de la Kabbalah, nosotros reencarnamos. O sea, no hay un concepto como tal de que nos morimos, fuimos buenos, vamos al cielo, fuimos malos, entonces nos vamos a las llamas eternas del infierno. Desde el punto de vista de la Kabbalah, así no opera, sino que es un proceso constante de crecimiento espiritual, y de lo que decíamos, somos el alma en crecimiento continuo dentro de un cuerpo. La próxima semana empezaremos a ver todos esos aspectos de la reencarnación. Hablaremos de una de las mentiras más grandes, que es la muerte. La muerte no existe, de acuerdo a la Kabbalah. Y ya veremos, vamos a hablar un poco en este tema sobre un poco de lo que es la vida, un poco sobre lo que es cuando llega, entre comillas, la muerte, el proceso de la muerte, qué sucede en el proceso cuando estamos muriendo, qué sucede en el momento que morimos, dónde estamos, a dónde vamos, qué hacemos, y todo ese proceso de ese tránsito hacia otro camino que viene, cómo se da ese proceso, y el proceso propio de la reencarnación a una nueva vida del alma en un nuevo cuerpo. Espero que la próxima semana me hagan favor de acompañarme y trataré de ser más explícito, un poquito no tan enredado como es el árbol de la vida. No hay muchos conceptos que tengamos que aprender en palabras hebreas, pero vamos a profundizar en lo que es Gilgul Neshamot. Les agradezco mucho su presencia y reitero, no soy maestro de Kabbalah, soy un humilde alumno como muchos de ustedes que me han compartido también sus conocimientos y que hemos podido tener la fortuna de tener esa interacción de aprendizaje y crecimiento mutuo. Gracias, buenas noches y Kol Tuv, todo lo bueno. Gracias.